Bueno, pues muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches, espero que no. Bienvenidos otra vez a este cuarto conversatorio del programa de Bibliotecas Hexagonales, edición iberoamericana. Hoy además, en este vector, el vector ágil, ¿no? Este de facilitar, activar la biblioteca como ese espacio de facilitación, contamos con Marta Cano y con Natalia Espejo. Os voy a dar directamente la presentación, que os presentéis vosotras. Antes lo decía Marta, que tampoco quiero equivocarme con los cargos exactos, así que si quieres empezamos contigo, Marta, y luego con Natalia. Presentaros, por favor. Muy bien, como queráis. Pues nada, muchas gracias, primero de todo, por estar aquí. Encantada de compartir con tantos colegas de este y del otro lado. Para nosotras, Natalia decía, estamos recién abiertos, nosotros también recién abiertos en horario de tarde. Para nosotros son las 4 de la tarde. Pues yo soy Marta Cano, soy la gerente de servicios de bibliotecas de la Diputación de Barcelona. La Diputación de Barcelona es un gobierno supramunicipal, para que me entendáis, es como una agrupación de ayuntamientos del área de Barcelona. Es un gobierno de segundo nivel que está formado por alcaldes. Básicamente, quien forma el pleno de la Diputación son los alcaldes. La Diputación de Barcelona coordina una red de 236 bibliotecas y 10 bibliobuses con un impacto territorial muy importante, porque el 98,5% de la población de nuestra provincia tiene una biblioteca o un bibliobús en su pueblo. Es decir, solo hay un 2,5% que se tiene que desplazar para acceder a la biblioteca o al bibliobús. Realmente es una extensión muy grande. Pero estas bibliotecas no son nuestras. La Diputación de Barcelona no tiene bibliotecas. Las bibliotecas son de los municipios. Y nosotros lo que hacemos desde la Diputación es acompañar a los municipios a prestar el sistema de biblioteca, a prestar el servicio de biblioteca pública. ¿Por qué? Porque en España hay muchísimos municipios y muchos muy pequeños. Y entonces no tienen la financiación de los ayuntamientos es muy pobre en España y tienen dificultades para prestar los servicios que les son propios. Entonces nosotros lo que hacemos es desde una economía de escala damos soporte a los ayuntamientos. Por ejemplo, pues el programa informático es nuestro, compramos la colección nosotros, es decir, hacemos todas aquellas cosas que puedan aportar equilibrio territorial y economía de escala, pero no tenemos ni queremos tener ninguna biblioteca, excepto la red de bibliobuses, los 13 bibliobuses, que sí son nuestros porque vamos a todos los pueblos que tengan entre 1 y 3.000 habitantes, y estos sí son de la red de bibliotecas, y mi trabajo pues es gestionar esta red. Pues somos un servicio técnico, por tanto yo no estoy en el front office de las bibliotecas, y en el servicio técnico, para que os hagáis también una idea de dimensión, somos unas 100 personas, es decir, es un servicio muy grande, también para una red muy extensa. Y yo creo, bueno, luego si me quieren preguntar más cosas, pero básicamente para colocar un poco mi trabajo y lo que hacemos en la Diputación, yo creo que esto es suficiente. Gracias, Santiago. Nos viene genial porque realmente este conversatorio de hoy, que precisamente va de facilitar no solo esos recursos, sino llegar a esos municipios que de otra forma no podrían llegar a tener esos servicios, ¿no? O sea que nos viene genial. Muchas gracias, Marta. Y Natalia, por tu parte. Hola, buenos días, aquí sí son las 9 de la mañana. Eh, bueno, no, a mí me alegra mucho estar otra vez con Iberbibliotecas, en este caso con ustedes desde Hexagonales, que además me tiene bastante interesada la estrategia que están desarrollando, y también estoy pues ahí en el curso, porque creo que nunca nos agotamos de como de aprender de todo lo que vamos construyendo a nivel iberoamericano. Entonces, nada, muy contenta de estar en esta conversación con Marta y con todos los que están participando del encuentro. Yo me llamo Natalia Espejo, soy psicóloga de formación, pero llevo 16 años trabajando en el sistema de bibliotecas públicas de Medellín. Este sistema, a diferencia de lo que nos contaba Marta, sí tiene unas bibliotecas que le pertenecen y que son coordinadas por el sistema que pertenece a la Alcaldía de Medellín. Entonces estamos dentro de la Secretaría de Cultura Ciudadana, y dentro de la Secretaría hay una subsecretaría de Bibliotecas, Lectura y Patrimonio. Esta es la encargada de darle línea técnica, política, además como de la función administrativa, financiera, con el Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad. Ese plan es una sombrilla grande que tiene los eventos de ciudad, la fiesta del libro y la cultura y diferentes programas. Dentro de ese plan está el sistema de bibliotecas públicas de Medellín. Entonces, de pronto van a escuchar mucho de mi parte, que voy a hablar a nivel de ecosistema,
porque estas bibliotecas nacen, se gestionan y creo yo que permanecerán siempre en alianza con otras organizaciones, proyectos, incluso actores de carácter público, privado y comunitario. Entonces, formamos parte de ese proceso. Actualmente somos 27 unidades de información que dependemos directamente de la subsecretaría, formando parte de 34 más, pues o juntas somos 34 con otras del ecosistema. Y trabajamos más o menos 300 personas en el sistema de bibliotecas públicas. Entonces, es una mirada de ciudad, todos los bibliotecarios circulamos por diferentes bibliotecas. Yo he estado en muchas partes, en muchos roles. He acompañado la coordinación técnica del sistema de bibliotecas durante 5 años. Hubo otro ejercicio de gestión de conocimiento y proyección de relacionamiento del sistema durante 2 años. Posterior a eso, acompañé la coordinación de una estrategia de itinerancia que se llama Parque al Barrio, que sostuvo los servicios de un sector de la ciudad ubicado en la zona nororiental cuando cerró el Parque Biblioteca España. Ahora abrió el Parque de Biblioteca Santo Domingo Sabio, que lo abrimos hace muy poquito, el 18 de junio. O sea, llevamos Nada, menos de es 2 semanas abiertos. Y ahora estoy en la coordinación del Parque Biblioteca Lusitania. Entonces, nosotros tenemos una mirada de ciudad con una acción situada en cada territorio donde estamos pues como ubicados, pero nos vamos moviendo. Entonces, digamos que mi lugar para conversar pues, será como en ese acumulado que he podido armar en estos años en los diferentes puntos donde he estado. entonces muy itinerante, ¿no? Muy de moverse a lo largo de la ciudad, de precisamente recorrer ese territorio. Pues genial, muchísimas gracias, Natalia. Pues además me viene genial porque va de conectar de esto, ¿no? De que la biblioteca entendida desde esta parte de vector ágil, antes hablamos, ¿no? De su espacio de facilitación, pero también de acompañamiento de la vida cotidiana, ¿no? Es este espacio dentro de la parte pública que así como cuando vas a un hospital ya sabes un poquito a lo que vas, las bibliotecas siguen siendo como ese desconocido de todos los servicios adicionales que tienen, porque siempre pensamos, ¿no? Que es ese espacio de estudio, o al menos sobre todo en la parte aquí de España, que es esa sala de estudio para alquilar libros, para poder leerlos o como mucho para acudir a algún tipo de actividad un poquito más cultural, ¿no? Pues contacuentos, algún programa más de ad hoc. Pero aquí sí que me interesa, por ejemplo, Natalia, ¿cómo acompañáis ahí en Colombia? ¿Cómo acompañáis la vida cotidiana de vuestros conciudadanos desde la parte de las bibliotecas? Pues mira, yo creo que justo por lo que les contaba ahorita de la itinerancia, ahí hubo un momento para comprender, en ese proyecto nos gustaba mucho tener procesos de investigación, de sistematización de experiencias que nos permitieran como hacer análisis también de la práctica bibliotecaria. Entonces yo creo Ujú, que ujú. las bibliotecas somos agentes de desarrollo local y cultural que tenemos infraestructuras, pero no somos la infraestructura. Entonces, eso implica que hay varias acciones que están muy por fuera del espacio o incluso desestructuradas en términos de los servicios. Entonces, ejemplo de ello, nosotros puede que no prestemos servicios, no sé, de seguridad en un territorio, pero sí representamos un entorno seguro para las personas y eso pasa porque se sientan seguras allí, pero también seguras para narrar una situación. Eso nos asigna siendo, además porque somos una figura de la administración pública que debemos garantizar los derechos ciudadanos, no solo los de información. Entonces, si por ejemplo una biblioteca identifica una situación de riesgo con un menor de edad, está en la responsabilidad de activar rutas de atención. Entonces, conocerlas, construirlas, verificarlas, explicarle y acompañar al ciudadano en el seguimiento de esa ruta, pero también mediar con el agente que la cumple. Entonces, no solo llamar a la policía, sino también tener un diálogo con, pues el ejemplo de la policía, pues, pero puede ser con cualquier otro agente institucional. Es también darle contexto en qué territorio está, de hacer como una mediación, como en esa conexión entre ese ciudadano y esa institucionalidad. También pasa en la vida comunitaria, ¿cierto? La relación entre los diferentes actores. Creo que naturalmente los escenarios que nosotros proponemos como bibliotecas facilitan eso.
que haya un espacio, como nos pasa aquí en Lusitania, de la Sala Mi Barrio, donde hay unas voluntarias que reúnen unas mujeres que son aproximadamente 15 para enseñarles a leer y a escribir. Entonces nosotros generamos las condiciones que en otro lugar de la zona no tendrían, sin ningún costo, o que les quede fácil por el acceso a nivel de transporte o por el horario. Entonces creo que hay unas cosas que pasan naturalmente dentro de nuestros espacios, otras que debemos llevar a cabo a través de estas acciones como de mediación. Y la otra tiene que ver con extender, porque una cosa es que seamos accesibles en términos de la comunicación, de las infraestructuras o de los diseños metodológicos, pero incluir implica trasladarse, implica hacer el puente, implica traer a las personas. Entonces, asimismo, nosotros descentralizamos muy buena parte de la oferta. En el sistema el porcentaje de descentralización es del 15% más o menos, pero también tenemos esa estrategia que les contaba, que en este momento ya se está transformando, pues porque abre el parque, pero que durante 11 años estuvo en casas, en colegios, en espacios públicos, en corporaciones. Tenemos servicios en hospitales, en salas de espera, en el sistema de transporte masivo. Hay acciones de lectura itinerante, en los centros penitenciarios también hemos hecho acompañamientos. Entonces creo que lo que esta ciudad entendió hace muchos años y que las bibliotecas formamos parte de eso es que tenemos que habitar los espacios donde la vida cotidiana transcurre, no solo esperar a que las personas vengan, sino ir por ellas a todos los lugares donde hay tránsito o encuentro comunitario. Y las bibliotecas en esta ciudad están puestas en lugares que nosotros llamábamos los no lugares. Hubo un primer ejercicio que se hizo más o menos en la época de los 2000, cuando se estaba diseñando la estrategia del sistema de bibliotecas, que fue de acupuntura urbana, donde se ubican como los lugares de mayor conflicto, de mayor abandono estatal para la época, y ahí se ubican los primeros parques biblioteca, y eso, no, eso marca una tendencia que no solo es de desarrollo urbanístico o arquitectónico, sino que marca una mirada vocacional del deber ser de las bibliotecas. Entonces, asimismo, ya en lo micro, que es lo que hace esta estrategia de acupuntura urbana, nosotros también miramos, bueno, en qué lugar de donde estamos ubicadas cada una de las bibliotecas deberíamos estar presentes, ¿cierto? No podemos salir tanto como quisiéramos, pero por lo menos sí, donde es indispensable porque hay una barrera geográfica o por seguridad o por ausencia de otras infraestructuras públicas o culturales. Entonces creo que pasa por eso, por entender que somos agentes y que si somos agentes de desarrollo, entonces habrá que acudir siempre a diferentes estrategias dentro y fuera de la infraestructura. Claro, es fundamental. Además, claro, es ese mensaje, ¿no? De somos agentes mediadores de la comunidad, de la ciudadanía, y pueden precisamente acudir en situaciones de vulnerabilidad o de falta de cualquier tipo de, en este caso, recurso, porque se le da como esa cobertura y ese seguimiento, además con ese acceso, en la mayoría de los casos, gratuito, ¿no? Aquí sí que es verdad que comentabas, ¿no? Que tenías como esa posible cogobernanza porque esas bibliotecas sí que pertenecían a vuestro entramado o red, ¿no? Entonces ahí sí que podéis llegar a controlar un poquito mejor esas situaciones. Pero claro, en el caso de Marta, vosotros que realmente no tenéis esa gobernanza plena, ¿cómo acompañáis esa vida cotidiana en el territorio? ¿Cuáles son vuestros como márgenes de acción, por así decirlo? Claro, nosotros, de hecho, como partimos que no puede haber, o sea, no puede haber dos bibliotecas iguales porque no hay dos territorios iguales, ¿no? Entonces, lo que hacemos desde la Diputación es dar un marco de un modelo único, pero que este modelo se tiene que adaptar a la situación del territorio, ¿no? De hecho, bueno, siempre yo quería añadir de la parte que ha dicho Natalia, que me parece súper interesante, ¿no? Nosotros acuñamos un término ahora, bueno, utiliza más gente, ¿eh? No es nuestro, pero que entonces estamos como muy obsesionados desde el papel de la Diputación en esta cobertura territorial, ¿no? De conseguir que todos los municipios en España el servicio de biblioteca pública es obligatorio por ley para los municipios a partir de 5.000 habitantes. En Cataluña, que es la región donde estamos nosotros, baja hasta los 3.000, pero teníamos como esta obsesión de que llegara a todo el mundo, ¿no? Una vez llegas al 95,5%, dices, ¿y ahora cómo hago? O 98,5%, ¿ahora cómo hago este acompañamiento? Pues ahora hablamos de la cobertura vital. Ya no hablamos de que vivas donde vivas, tengas un servicio
servicio de biblioteca, sino estés en el momento vital que estés, como estés, ¿no? Tengas un servicio bibliotecario. Y como decía Natalia, si tú no puedes ir a la biblioteca te tiene que venir a ti. Entonces nosotros impulsamos programas como, por ejemplo, para la soledad no deseada, de lectura por teléfono. Y esto lo coordinamos nosotros con nuestra gente desde aquí, ¿no? O el servicio a los centros penitenciarios de menores, ¿no? A los que están en centros educativos. Nosotros organizamos toda una serie de recursos que ofrecemos a las bibliotecas que en su territorio tienen centros educativos penitenciarios, ¿no? Y así vamos colaborando. Entonces, es verdad que yo creo que hay una parte muy importante. Muchos gurús a lo largo de la historia han dicho, las bibliotecas van a desaparecer. Cada vez que hemos tenido un desarrollo tecnológico, Internet, pues vamos a desaparecer. Yo creo que quien hacía estos análisis no tenía en cuenta la dimensión social que tiene la biblioteca pública, ¿no? Entonces, es evidente que mientras la biblioteca sea útil socialmente, las bibliotecas públicas seguirán existiendo, ¿no? Ahora, en esta utilidad tiene mucho que ver el entorno. Evidentemente, el entorno de Medellín no es el entorno probablemente de un pueblo de 10.000 habitantes de la provincia de Barcelona, ¿no? Y su entorno es el que determinará cuál es este acompañamiento que necesitan sus ciudadanos, porque las necesidades no son iguales. Y son lo que hacen que vayamos incorporando estos, o no sé si decir, nuevos servicios o nuevos acompañamientos en función de lo que nos pide la ciudadanía o necesita la ciudadanía, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de que hacemos dejadme decir igual, trabajo social comunitario, ¿no? Lo que tenemos que decir es que nuestra intervención lo que busca es mejorar, o sea, empoderar a los ciudadanos para que puedan vivir mejor, ¿no? Entonces, en todos aquellos sectores que nosotros, y esta es la otra cosa muy importante, yo creo, para nosotros, que también dependen, Natalia también ha hecho mención, del desarrollo de otros servicios que tengas en tu territorio, ¿no? Cuando las bibliotecas están en municipios muy pequeños y es el único servicio, pues esa biblioteca amplía su oferta, ¿no? En cambio, si tú estás en una gran ciudad que hay muchas cosas que ya están resueltas, pues tú te concentras más. Bien, hagas lo que hagas, sea más amplio, sea más estrecho, yo creo que en nuestra comunidad, con el desarrollo que tenemos en estos momentos, no podemos olvidar que aquello que lo hagamos lo tenemos que hacer desde el cuore de nuestro trabajo, ¿no? Que es la información, la lectura y el aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, con nosotros cuando lanzamos cualquier cosa en este acompañamiento, tiene que ver con esto, con empoderar a la ciudadanía y a la comunidad para transformar la comunidad, no transformar tanto el individuo, sino transformar la comunidad y que la base de cualquier cosa sea la información, la lectura y el aprendizaje. Totalmente. Además, hay una clave que has dicho aquí, que es precisamente el hecho de que sois vosotros conscientes de adaptaros a esa realidad y a esas necesidades en función del propio territorio. Y estaba muy en la línea de esto que comentaba también antes Natalia, de esa parte de investigar, ¿no? De ubicar necesidades, carencias que no se está cubriendo del propio sistema y que desde las bibliotecas os lanzáis de forma súper generosa precisamente a cubrirlas, ¿no? Y luego, sobre todo, el hecho de poder identificar esas oportunidades de mejora. Antes decías, ¿no? De que con los cambios tecnológicos siempre se decía, pues lo que acabas de comentar, ¿no? Que se van a cerrar o que no va a tener ese impacto, pero que luego, a raíz de esa unión social, de ese descubrimiento social, realmente todavía siguen siendo centros neurálgicos pues de los municipios más pequeños a incluso los más grandes, a pesar de que, como comentabas, ya tendrían muchos de los servicios cubiertos en ciudades. Pero aun con todo, son espacios donde no te encuentras este tipo de servicios. No sé si hay servicios muy puntuales que vosotras tengáis identificadas en vuestra biblioteca o entramado de bibliotecas que no se den en otros espacios, que sean como únicos de ese sector concreto. Pues nosotros todas las bibliotecas, en las pequeñas y en las grandes, en Medellín los más grandes son los parques biblioteca, que son como los edificios que tienen más espacios y la infraestructura más grande. Pero técnicamente todas las bibliotecas, independientemente de que sea la más pequeña o la más grande, tienen la misma orientación y los mismos Ujú. servicios fundamentales. Entonces todas tenemos servicios de información local, que creo que sí es un diferenciador de cualquier otra unidad de información o servicio cultural, pues además de las colecciones tradicionales. Entonces, estos servicios de información local crecen en un sistema de organización distinto, que es un sistema por facetas, un sistema facetado, e incluye información relevante acerca del territorio.
Puede ser Ujú, ujú. construida por personas de la comunidad o por organizaciones de la comunidad o por externos, universidades u otras instituciones, pero te habla de la historia, pero también de la memoria cultural viva del territorio en diferentes niveles. Contexto de las mujeres, o sea, por poblaciones, por sectores, por ámbitos del desarrollo social. Y es información que está en mapas, en bases de datos, en directorios, en fotografías, en realias, pues estos objetos que también va contando la historia de la comunidad. Entonces, el propósito de estas colecciones es que cualquier persona que vaya a decidir instalar un servicio en la zona o que quiera saber más porque está armando un proyecto o porque tiene una pregunta de investigación o porque acaba de llegar nuevo al territorio, encuentre ahí información que lo ubique, que lo pueda situar. Eso siempre va a ser muy retador porque es un servicio que entonces cambia en la medida en que van cambiando también las comunidades. Y eso implica que se puede quedar rezagado muy rápidamente o que requiere como un ejercicio de gestión constante de esa información local o que las mismas bibliotecas produzcamos la información. Y creo que eso también es un reto diferente a lo que pasa con las otras colecciones porque aquí se obliga que si tenemos ejercicios de memoria local, esas producciones queden también dentro del catálogo para posterior consulta y que sigan nutriendo las conversaciones territoriales. Entonces yo creo que ahí, para de nuevo ampliar esa mirada de agenciarlo, ¿cierto? Que ya no es tener solo disponible la información o conseguirla donde está, también es entendernos como parte de los escribanos de la memoria Ujú. local y de esa comprensión de lo que pasa en un territorio, de esas descripciones, y dándole voz a esos ciudadanos que no necesariamente son los que siempre tienen esos lugares de poder, bien sea porque están dentro de un ejercicio académico o investigativo o institucional, sino que su mirada pueda ser incluida a través de las conversaciones que suscita la misma biblioteca. En el caso de los parques biblioteca, estas colecciones están dentro de las salas Mi Barrio, que son unos espacios físicos, o las salas Mi Corregimiento para los parques bibliotecas rurales. En las bibliotecas más chiquitas está integrado a la colección, pero todas tienen acciones de que las dinamizan y que también proponen como revisitar esas narrativas que hay dentro de esas colecciones y actualizarlas permanentemente con diferentes grupos poblacionales. Entonces yo creería que además de todo lo otro que pasa en este caso, como bien decía Marta, aquí sí hay lugares donde solo está la biblioteca. Entonces tú aquí encuentras servicios de tecnología, culturales, artísticos, de literarios. Pero creo yo que los servicios de información local sí podrían ser algo que solo encuentres en una biblioteca pública y que no lo encuentres en ninguna otra infraestructura. Entonces, esos repositorios, ¿no? De memoria cultural, de contexto, hechos por y para la ciudadanía. Súper, Ujú. súper interesante. Aquí, en este sentido, Marta, un servicio que sea exclusivo que ofrecéis vosotros desde las bibliotecas. Claro, todo lo que es la parte del coro de la biblioteca que Natalia mencionaba, ¿no? Yo creo que aquí no tenemos competencia por la propia definición de biblioteca pública, porque igual no está tanto en el qué, sino el cómo, ¿no? O sea, ¿Mm? si al ciudadano le dices, piensa un espacio público abierto al conjunto de la ciudadanía, sin discriminación, donde tú puedas ir gratis, sin dar ninguna explicación. Bueno, en España todos los servicios de la biblioteca pública son gratuitos, hacerse el carnet es gratuito, no necesitas ningún depósito, ¿no? Incluso donde tú puedas ir a pasar tú entras a la biblioteca, nadie te pide nada. O sea, ¿cuántos espacios públicos de... Yo creo que antes Natalia ha dicho una cosa súper interesante, la seguridad. Luego hablamos de este tema que a mí me interesa. O sea, un espacio seguro, que quiere decir que no me van a hacer una venta comercial, que me van a dejar expresarme como soy y como... Es que en esto no tenemos competencia. Entonces, esto es tan amplio, ¿no? Y permite tantas cosas que la idea no es tanto si yo ofrezco un servicio en exclusiva, sino por qué me vienen a buscar para servicios que de entrada no están en la mente de la biblioteca pública, a pesar que comparto lo que tú dices, que el imaginario de la biblioteca pública en la mayoría de gente es muy pequeño, ¿no? Con todo lo que ofrecemos. Claro. Entonces, yo no es que yo creo que tenemos un documento común los bibliotecarios, que es el Manifiesto de la UNESCO, que nos posiciona de una manera en cómo, pues esto es, bueno, para mí es súper interesante, ¿no? Que todos hayamos estudiado donde hayamos estudiado, compartamos una filosofía
Y esto nos posiciona de una forma que, bueno, a mí no se me ocurre. O sea, tú vas al gimnasio y tienes que pagar, vas al museo y tienes que pagar, vas a, bueno, incluso bueno, la escuela pública, pero la escuela tú no puedes entrar. O sea, ¿dónde podemos entrar todos y poder compartir todos? Porque al final el espacio común que tenemos como comunidad, tú lo ejerces con los que son igual que tú, ¿no? Los que procesan tu religión, los de tu barrio, los de tu trabajo. O sea, hay espacios comunes. Pero un espacio común de todos, donde te encuentres al diferente, es que yo creo que solo hay la biblioteca. No sé si a alguien se le ocurre, también os lanzo la pregunta y diré, oye, a mí no se me ocurre ninguno, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo que nos hace especiales, ¿no? Más que tengamos un servicio, sino la capacidad que tenemos de la propia definición del servicio bibliotecario que permite que la gente se acerque a nosotros para multitud. No sé, ahora, no sé si ustedes conocen, en España hay un proceso de regulación de inmigrantes, ¿no? Que ha hecho el gobierno español para que la gente que llega al territorio pues, pueda tener sus papeles en... Esta gente, ¿cuál ha sido el primer sitio que ha ido a que le ayuden a hacer un papel? A la biblioteca pública, porque cuando tú llegas a la biblioteca, hacerte el carnet es gratis y tienes conexión a internet. No pedimos ningún tipo de papel, contando un inmigrante cuando pone los pies en... Lo primero que hace muchas veces es ir a la biblioteca pública, porque tiene un espacio. Entonces, cuando hay un proceso de regulación, para poder acreditar que está en España desde X año, el primer documento que tiene es el carnet de la biblioteca. Entonces, esto, por ejemplo, para mí es como mágico, ¿no? También es acompañar a esta gente en una situación muy difícil, ¿no? Que tú llegas en un país, a lo mejor de forma ilegal, pues la biblioteca pública también te es referente, ¿no? Para esto. Entonces, yo creo que lo mágico no es lo que ofrecemos únicos, sino qué nos hace únicos, ¿no? Pues yo quería hacer esa diferenciación entre, he metido primero la cuña de decir, claro, es una cosa que igual no estamos estructurando como servicio, pero es una forma de decir cómo luego cambiamos la mentalidad de la sociedad o de la ciudadanía para activarles a entender que las bibliotecas son esos espacios donde surge todo esto que estamos comentando, para que no tengan como ese refranero o ese espacio de decir, vale, pues a la biblioteca yo acudo porque me va a cubrir esto y esto, sino cómo activamos a la ciudadanía para que entienda o para que sepa que pueden acudir a las bibliotecas públicas precisamente para lo que comentabais, ¿no? Para esos espacios en los que yo pueda sentirme un poquitito más escuchado, para esos espacios de referencia en los que yo poder comunicar, pues, oye, me pasa esto, tengo tal, ¿cómo podemos resolverlo? ¿A quién tengo que acudir? ¿No? Precisamente estos agentes de mediación, que igual no los tenemos tan metidos en la cabeza porque pensamos en pues la biblioteca son nuestros espacios para esto y esto concreto. Entonces, en este mapa que se nos abre, que nos estamos abriendo ahora, ¿cómo podemos activar precisamente a la ciudadanía para que sean conscientes de todo esto que estamos ofreciendo desde las bibliotecas? Os dejo libre, si quieres, Natalia, por hacer el ping-pong. Está bien. Hmm. Yo creo que hay que estar en todas partes y siempre hay algo que yo creo que a veces se nos olvida, o por lo menos creo que nos pasa en Medellín, no sé, Marta, en Barcelona, y es que las bibliotecas no hay que darlas por hecho nunca. O sea, yo creo que sí son lugares un poco frágiles. O sea, requieren que todo el tiempo estemos recordándole tanto a los gobernantes, a quienes definen los presupuestos, como a las comunidades, que aquí estamos, para qué estamos. Entonces, como que hacernos marketing que no es una cosa que nos guste mucho pensar, es indispensable para que, sobre todo para que la gente sepa a qué puede ir. Hay muchas personas que ya saben cómo usar una biblioteca, pero hay muchas otras que no, o que se quedan con el imaginario de bibliotecas que tienen. Entonces yo creo que por un lado, hacer muchos esfuerzos por romper el imaginario de biblioteca sin romper la biblioteca. Lo digo porque a veces pasa que con el ánimo de parecer muy actualizados o muy modernos, rompemos con lo tradicional, como si fuera una cosa que no tendría que pasar. Y sí, claramente aquí venimos a leer, claramente queremos que presten los libros, pero el asunto es eso, cómo se armoniza con leer contextos, leer en otros formatos, conversar, encontrarse, o sea, ir ampliando la experiencia dentro de la biblioteca y la imagen que la gente tiene, y para eso pasa como en generar microexperiencias en diferentes lugares. Por ejemplo, en esta ciudad tenemos una estrategia en los centros comerciales donde vamos fines de semana a hacer como una muestra de servicios, y la gente que tradicionalmente no va puede ver y darse cuenta que hay una biblioteca más cercana al lugar donde viva, que pueda hacer uso de ella.
Entonces, como atravesarse, entre comillas, en diferentes lugares donde las personas no estén. A mí me parece que tenemos también un gran reto con lo digital. Esto es una postura personal, pero creo que necesitamos entender, por lo menos lo que lo veo en América Latina, no sé en Barcelona, pero las redes sociales ya son más un medio de gobernanza que de comunicación. Entonces, ahí ya no hay tanta libertad de emitir mensajes técnicos o académicos o culturales, sino que se restringe a otros fines y eso es una cosa que ya se transformó. O sea, miren que hasta las campañas políticas transcurren es por ahí. Entonces yo creería que las bibliotecas debemos preguntarnos cuál entonces es el primero, de qué manera podemos ocupar ese espacio, porque eso está limitado, o sea, no es solo como podemos por la posibilidad, sino también porque hay unos marcos que ya tienen un mensaje para dar allí o que tienen otra finalidad. Y creo que en vez de reñir con eso es pensar entonces cuál es ese canal de comunicación nuestro, porque pareciera como que la vida analógica se va abandonando y nosotros estamos ahí, ¿cierto? Estamos en las calles, Ujú. estamos en las tiendas, estamos en las peluquerías, en los centros comerciales. Creo que hay otras formas de ir a lo cotidiano que son mucho más tranquilas. En Santo Domingo hacíamos, por ejemplo, una estrategia que se llama Libroros y son bibliotecarios que van a todos los comercios de un sector a hablar con el señor que no puede moverse de ahí porque tiene que atender su negocio, pero que ya sabemos que le gusta leer y le llevamos unos libros que él escoge, los deja y al mes volvemos y se los cambiamos. Y eso es un canal de comunicación porque ahí dejamos la programación y ese señor tiene un alcance de personas que van a consumir también sus productos, pero que encuentran ahí la información de la biblioteca y que puede ser mucho más fácil que una persona que vaya a esa tienda, luego vaya a la biblioteca, a que alguien que nos vea, en nuestro caso en una red social, vaya a la biblioteca por eso, ¿cierto? Sí, hay Entonces, una búsqueda, ¿no? de alianzas dentro del propio territorio, ¿no? Búsqueda de puntos en los que puedan ser, no digo embajadores, pero sí puntos candentes donde la ciudadanía se concentra precisamente para conocer, que es lo que se hace en las bibliotecas, ¿no? exacto, sí, Perfecto. estar como en esos mundos cotidianos pequeños del territorio. Y lo otro en esas alianzas también es las alianzas más grandes, ¿cierto? Porque sí hay otras organizaciones, como hablábamos ahora, como universidades, otros proyectos culturales con los que trabajamos de la mano y que también ayudan un montón a potenciar el mensaje de lo que pueden hacer con nosotros los mismos públicos o usuarios o beneficiarios de sus servicios. Yo añadiría, totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, pero para añadir dos cosas más, este trabajo comunitario que hablabais o de buscar Nosotros tenemos un reto, bueno, en Barcelona claramente, que es que en todos los años que llevamos de servicio, la mejora que hemos tenido, nuestra media de público sigue siendo la misma que era, no en cantidad, sino en perfil. O sea, nosotros llegamos perfectamente a la mujer con estudios un poco por encima de la mediana, con una situación económica un poco por encima de la mediana, con una situación de acceso a la tecnología un poco por encima de la mediana, y nos cuesta llegar a esa gente que seguramente en su imaginario la biblioteca pública está más lejos, ¿no? Por tanto, claramente aliarse con comunidades donde está esta gente, aparte de lugares, como decía Natalia, ¿no? Sino con ir donde esta gente se reúne en grupo, porque ir individualmente es un trabajo muy difícil, ¿no? En cambio, buscar estos espacios comunes que tenemos más por lo que somos que por cómo somos, ¿no? Y después, claro, una vez los tienes o has ido, tienes que tener una oferta para ellos. Es decir, ser consciente que cuando tú buscas a alguien, le tienes que ofrecer algo que lo captive y lo enamora y lo seduzca, ¿no? Las bibliotecas tenemos que ser más sexys de lo que somos, ¿no? Si queremos que la gente se acerque a nosotros, menos serias, más sexys, más atractivas. Y no hay solo con irlas a buscar, sino que tienes que tener una oferta para este público diario. Mira, aprovecho esto que decías de tener algo atractivo, algo sexy, porque hace poco Marta nos compartió uno de los proyectos que vamos a incluir dentro del portfolio, que yo creo que es un ejemplo muy bueno precisamente de cómo acompañar la vida cotidiana de, en este caso, un sector femenino, pero que además sí que tiene ese punch de decir, ostras, si esto lo hacen las bibliotecas, ¿qué no pueden llegar a hacer? Entonces, voy a compartirlo, confirmarme de que se ve y aquí te doy totalmente libertad, Marta, de que nos lo comentes. Yo voy pasando para Vale. adelante, para atrás.
La vemos, gracias. Bueno, esto es un proyecto que se llama Bossa Vermella, que es la bolsa roja, que he puesto este proyecto precisamente porque lo lanzamos para dos bibliobuses, que os podéis imaginar que el bibliobús es pequeño, que llega a municipios pequeños, etcétera, que lo que buscábamos era crear una herramienta útil para las niñas que vivirán o ya han vivido, ¿no? Recientemente su primera menarquía, ¿no? Son niñas que están a punto de que les venga el periodo o que ya lo han tenido y lo que hacemos y lo que queremos hacer es acompañar de una forma pues normal y abierta un proceso biológico que vivimos todas las mujeres, que es el de la menstruación, con información y con productos sanitarios y menstruales sanos y saludables. Entonces lo que hacemos es hacer unos kits, ¿no? Donde, bueno, y aquí en esto que hablamos de los espacios de seguridad, sí, vale, gracias, de los espacios de seguridad, queremos que tengan una menstruación segura, que los jóvenes sientan que la biblioteca es un espacio donde pueden hablar de todo, también de esto, que en muchas familias todavía es un tema tabú. Queremos que a partir de estas bolsas se genere un debate en el colegio, pues estas bolsas las damos a través de los colegios, en el colegio, en la familia, que se puedan hacer preguntas sobre la menstruación, sobre la salud, sobre a mí por qué me pasa eso, a mí por qué me duelen los pechos, yo por qué tengo dolores, pues cosas que nos pasan a todos, ¿no? Y queremos contribuir a que las mujeres vivan pues en el futuro, ¿no? Una menstruación de forma consciente, equilibrada y natural, ¿no? Entonces, hacemos una bolsa donde hay un pequeño neceser y dentro del neceser hay una compresa de tela, pero también una compresa de un solo uso o un tampón de solo uso para que conozcan las diferencias, también a nivel de sostenibilidad. Hay una copa menstrual para que puedan diferenciar entre un tampón y una copa menstrual, una braguita menstrual también, y un salva slip. Y aquí también hacemos un dossier para los maestros y todo de libros que te explican pues qué proceso estás viviendo. Y el objetivo es que nosotros dejamos estas bolsas, las niñas se las pueden llevar a su casa y también queremos que en casa, en un entorno de seguridad, también tengan un debate y puedan, a veces no se pueden utilizar, tú puedes tocarlos, puedes verlos, pero luego los tienes que devolver, ¿no? Y también hay un ciclograma y la información de cómo usarlo. Entonces, esto es una cosa súper cotidiana que a veces no hablamos con nadie, ¿no? Y que de repente la biblioteca te diga, oye, te va a pasar esto, te ha pasado esto, aquí tienes la información, te hace establecer un vínculo con la biblioteca de una cosa muy íntima, ¿no? Que seguramente, y pensar que esto es en municipios muy pequeños, que a veces ni tienen centros sanitarios, ni tienen, estamos hablando de poblaciones a veces inferiores a 100 y a 200 habitantes, ¿eh? También de 3000, pero también, y que puedan pues hablar de una forma normal. Y entonces lo que nos pasó es que los colegios nos empezaron a pedir, ¿y los niños qué? Pues aunque los niños también pueden. Y entonces hicimos la bolsa verde, que en esta clase hablamos de una sexualidad femenina positiva también, ¿no? Ellos no tienen objetos aquí, pero también existen pues libros de sexualidad enfocados a los cambios de la pubertad, las hormonas, las emociones, las primeras erecciones, pues todos estos libros. Y os tengo que decir además que pensar que como en muchos países, pues aquí también la extrema derecha está subiendo y que, como decía Natalia, por ejemplo, nosotros hemos tenido un ataque muy frontal en las redes sociales por tener determinados libros, ¿no? El semen mola, y entonces, claro, mientras en las redes sociales a los chavales les llegan este mensaje, ¿no? De que esto es malo, de que esto bueno, es perversión, casi es como, pues la biblioteca pública ejerce este espacio de seguridad de decir, no, señor, esto que se está pasando es lo más normal. Aquí no hablamos de sexualidad, ¿eh? De sexualidad, o sea, no hablamos de la sexualidad desde la perspectiva biológica, no de la relación sexual. Esto no es el objetivo de este recurso, básicamente así, muy, muy corto y muy... Genial, ya digo que me parecía como un proyecto muy bien enfocado precisamente a esto de acompañar la vida cotidiana y sobre todo porque une no solo el conocimiento de lo que ya hay, sino con esos elementos más tangibles de kit en los que ellos ya pueden hacer, antes lo comentabas, ¿no, Marta? Ese vínculo con no solo estos elementos que igual no podían llegar a conocer de otra forma, sino que se les dé ya desde esa edad temprana para poder comprender qué les está pasando en su propio cuerpo. O sea que me parece un ejemplo muy, 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 muy bueno. Natalia, no sé si vosotros tenéis algún proyecto, no digo en esta línea, pero que realmente vaya enfocado, ¿no? En momentos puntuales de la vida cotidiana de perfiles de vuestro país o de algún momento puntual que tengáis un proyecto X que digas, pues mira, este es muy buen ejemplo de...
Sí, yo te hablaría de dos. Hubo uno que quería mandar, que no lo mandé porque lo estamos renovando, que se llama Biblioteca en Ujú, Casa. Biblioteca en Casa nació justo cuando el Parque Biblioteca de Santo Domingo fue cerrado y el equipo debía buscar estrategias para continuar con el servicio en territorio. Entonces, está dirigido a personas que tienen uno o más miembros de su familia con discapacidad, que implica que no puedan salir de casa. Yo no sé si ustedes conocen Medellín, pero Medellín es como una baterita. Entonces, casi toda la ciudad está en una montaña, pues en la periferia. Es muy poco lo que está en el valle, pues en la centralidad. Entonces, muchas, cuando son personas con extrema pobreza, pues es más difícil aún porque el urbanismo es mucho más precario, entonces el acceso es en escaleras, por eso aquí tenemos tantos metrocables, porque necesitamos subir y ujú. bajar la montaña. Entonces, eso hace que si tú tienes una situación o una condición que te genera una discapacidad, pues sea una barrera mucho mayor para ti, para tus cuidadores, poder acceder a servicios básicos y a servicios de información o de educación, empleabilidad y demás. Entonces, lo que hace Biblioteca en Casa es que genera como un plan de acompañamiento con esas familias, donde lleva los servicios de la biblioteca, ¿cierto? Si tenés más intereses con temas de cultura digital o de lectura o artísticos y poder empezar a conectarlos o hacer como un acompañamiento para el acceso a servicios institucionales pues cercanos. Entonces que puedan también, hay mucha asesoría, mucho servicio ahí como de mediar entre los servicios gubernamentales y las familias, pero también de llevar los servicios culturales, ¿cierto? Préstamo de libros, actividades de fomento a la lectura, eh, temas de cine que podemos llevar así sea en pequeño formato, pues en un computador. Entonces, dependiendo de los intereses de la familia y de las posibilidades que tenga la persona con discapacidad, se lleva ese servicio. Entonces, yo creo que en este momento nosotros estamos dando un giro o evaluando la intervención de Biblioteca en Casa, porque justo ya es un proyecto que lleva 11 años, que se ha hecho en diferentes bibliotecas y en diferentes partes de la ciudad. Es muy exigente porque implica no solo saber que el bibliotecario sepa de bibliotecas, sino también que tenga un conocimiento un poco más profundo de cómo atender personas con discapacidad, pero también de atención domiciliaria, que eso tiene otros matices porque no es normalmente lo que hacemos y hay que tener otros protocolos, otros cuidados. Entonces, digamos que después de estos años hay otras preguntas. Creo que la mirada de las personas con discapacidad también vive en cambio, porque ellas también van planteando otras preguntas, van generando otros movimientos. Ahora estamos con una mirada de la vida independiente, entonces quizás eso implique unos cambios metodológicos en lo que estamos haciendo y que hayan unas mediaciones como con unos... como con unos puntos finales también, ¿cierto? Porque también hay familias que llevamos 11 años acompañando y otras a las que no hemos podido llegar. Entonces, en este momento es un proyecto que se está revisando, que creo que también es una cosa bonita de lo que hacemos en bibliotecas, y es que las metodologías y los contenidos también se tienen que visitar cada tanto para poder actualizarse. Y la otra sería Pasitos Lectores, que es un proyecto que se hace para iniciación a la lectura con primera infancia, con las familias o con los cuidadores de los niños, desde madres gestantes hasta niños hasta los 5 años. Entonces se organizan por diferentes grupos, pero reciben, son encuentros que se hacen una vez a la semana o quincenalmente en las bibliotecas, donde las familias pueden también ir como llenando una caja de herramientas para fomentar la lectura en la cotidianidad de sus casas, para que puedan saber cómo estimular, dependiendo de la etapa del desarrollo en la que está el chico, pues hay momentos donde prima más el sonido, otros la imagen o los contrastes, entonces llevarlo como elementos muy cotidianos, van llenando como una bitácora que también sirve para ser activada en casa principalmente. Entonces, es un escenario bonito que acompaña esos primeros momentos de la vida. Estaba viendo ahora precisamente esto de Pasitos Lectores que veo, ¿no? Un adulto más un bebé más un adulto. Qué chulo, qué chulo. Pues este, por favor, compártenoslo porque tiene muy, muy, muy buena pinta. Le quiero dedicar un tiempo. En un primer vistazo lo estaba viendo ahora a ver si podía compartirlo por el chat. Voy a poner esto que lo tenéis como actividad
Pero, claro, me parece fundamental de cómo conectarlos ya desde el inicio, ¿no? Para que sepan exactamente, antes decíamos de cómo activar a las personas, pues en este caso ya es activarlos desde críos para que entiendan qué es una biblioteca, ¿no? Y qué entornos ofrece el espacio de biblioteca. Nos quedan 10 minutillos. Ahora para cerrar, siempre dejamos como este espacio para preguntas de la comunidad a vosotras o incluso reflexiones que vosotros queráis hacer. Así que si tenéis ahora mismo pues cualquier cosa que queráis comentar, pues os dejamos ese espacio. Ya sabéis, ¿no? Levantad la mano y nos comentáis qué os ha parecido la charla y qué dudas os han podido surgir o qué cosas queréis comentar. Mientras tanto, María del Carmen. Buenos días. Muy buenas, Quiero poner María, la te cámara. escuchamos perfectamente. Ah, vale. Buenos días. Estoy de vacaciones estas 2 semanas, pero no me quise perder la charla. Cada uno enriquece más. Soy bibliotecaria ya más de 20 años. He trabajado en diferentes ámbitos, como les he comentado anteriormente, desde una biblioteca rural hasta una urbana, llegando a coordinaciones y, bueno, ahorita estoy en una biblioteca urbana pequeña y muy contenta de aprender con ustedes. He tenido algunos proyectos, trabajo con lecturas que curan en los hospitales cercanos a la biblioteca. También tengo talleres de lectura con niños, con adultos, manualidades, y me pareció muy lindo este proyecto de cómo eran los primeros pasos a la lectura. Si tienen un poquito más de información, a ver si la aplico también. Me encantó, muchas gracias. Realmente este proyecto, este curso de bibliotecas hexagonales me ha enriquecido mucho y muchísimas gracias. Un lindo día para todos. Gracias a ti, María del Carmen. Mira, aprovecho si quieres para preguntarte, vosotros desde allí, ¿cómo activáis a otros perfiles que no suelen acudir a vuestras bibliotecas? ¿Tenéis alguna forma de hacerlo? Y así aprovechamos y compartimos tu testimonio. Ya. Bueno, sí, yo llegué a la biblioteca en el 24, esta biblioteca que estoy ahorita está dentro de una casa patrimonial que se llama Quinta Bolívar. La biblioteca se llama Manuela Sáenz. Son dos héroes ecuatorianos. Entonces, yo cuando llegué no había usuarios, no había público. Al bibliotecario anterior le preguntaba cómo hacía para yo continuar y realmente no había público. Él decía, yo llamo, invito a alguna actividad y ya tengo ya público, ¿cómo se dice? Constante, con los talleres de lectura, los papitos, en verdad en el barrio. En el barrio fue acercarme a la escuela, las mamitas, que va a haber esto, va a haber el taller de lectura de los niños y hubo una buena acogida. Son niños del barrio que van caminando a la biblioteca y les encanta leer. Ya estoy con ellos más de un año. Con los adultos, asimismo, son del barrio que llegan a hacer manualidades donde yo saco un tema por mes para leer, para conversar y para que ellos también, como son adultos mayores, pues también puedan activar su memoria y acordarse de lo que leímos la semana anterior. Es una conversación también muy buena acogida. Como estaban cerca los hospitales, me acerqué con oficios a los directores y me aceptaron en las salas de pediatría. Vamos a leer los viernes. Tengo un grupito. Hablé con unos estudiantes de la Universidad de Cuenca de lo que es de salud. Son estimuladores tempranos de la salud y queda también cerca este campus, cerca de la biblioteca. Me reuní con ellos. Y los que ya van pasando algunos ciclos y ellos me dejan a otros de los primeros años, digamos, para que puedan trabajar. Ellos están muy contentos, se les ofrece un certificado, un diploma como de prácticas que ellos han hecho y no me ha resultado muy bien. Ya estoy ya 2 años prácticamente en la biblioteca y se ha activado muy bien. Esto queda cerca también de la biblioteca, la Asociación de No Videntes. Estoy con ellos tratando de ver cómo hago. Estoy en el proyecto, realmente espero ya ejecutar pronto.
y muy contenta, luego con mucho entusiasmo. Me encanta que la biblioteca llegue a la sociedad, que llegue a la comunidad, a todas las personas que necesitan, más que consulta de libros, tengo poquísimo. Son libros históricos realmente de Cuenca, que son investigados, pero lo que más tengo es esta actividad con la comunidad. Eso me gusta mucho. Muchas gracias. Nada, a ti, María del Carmen. Pues genial, porque me sirve también como esa conclusión de, aquí en este caso ella tuvo que hacer esa puerta fría, ¿no? Antes lo decíamos, el hecho de tener que ir ella en concreto a los sitios que por su cercanía de la biblioteca con el hospital o con otros temas de asociaciones o con los propios colegios tenía que hacerlo de esta forma. Recogemos también esa parte de igual no tenerte que depender tanto de esa puerta fría, sino de buscar posibles centros neurálgicos del propio ecosistema que sirvan como esos puntos candentes de alianzas. Pues antes Natalia nos mencionaba pues esos pequeños comercios o incluso Marta, estos espacios donde poder enganchar de alguna forma a mayores colectivos para que lo sepan. Entonces, y yo creo que es ahora mismo, si una persona bibliotecaria tuviera que empezar, yo creo que son los sitios donde tendría que tocar. No sé si, más allá de redes sociales, ¿no? Que antes también lo comentábamos, que también puede ser un buen megáfono, no sé si como conclusiones queréis cerrar con alguna reflexión, Marta, Natalia. En estos Bueno, 4 minutillos igual nos ha Sí, pillado así sí, en frío. Marta. Bueno, tú venga, Natalia, tú mismo, ya he empezado y tú cierras, va. Listo. Nada, yo aquí pensaba porque desde el sistema hay, y sé que en Barcelona también, porque conozco también parte de la red, hay también esfuerzos por, creo que a veces estar como a la vanguardia implica que uno piense en kit de robótica, piense en cosas como muy modernas y creo que la calidez de lo cotidiano es una cosa que no podemos descuidar. Entonces, claro, en el sistema hay 4 makerspace, la gente puede aprender de domótica, de robótica, de electrónica, de programación Pero justo cuando llegué a esta biblioteca me encuentro a Tania, esta es una biblioteca que está en una zona rural. Entonces les presento a Tania Corrales. Es una gallina Qué de majo. peluche, que Ujú. es un títere, y el equipo ha sido capaz de aprovecharla para un montón de cosas. En esta zona habían varias, como es una zona rural, esta biblioteca está ubicada en un corregimiento y había muchas, como potreros, pues con animales. Entonces el equipo sale con Tania y los niños se acercan, la tocan, o sea, genera un primer puente de calidez. Entonces Tania es la que se encarga de buscar los libros que no han devuelto, es la que se encarga de acompañar los recorridos en la calle para el registro de los usuarios, está en la entrada de la biblioteca y emite un mensaje que parece simple o pequeño, pero que a mí me parece que simbólicamente es muy poderoso, porque pues digamos que como un guiño estético y semántico a que esta biblioteca sabe dónde está, a que usa un símbolo que sabe que es cercano y cálido para las personas y que permite abrir una conversación a propósito de la seducción, para que veas que no puedes seducir con una gallina. Entonces, creo que no es olvidar la magia de lo pequeño, de los pequeños detalles, del saludo al usuario, de mirarle a los ojos, de entender que el otro siempre sabe más de sí mismo que nosotros y que siempre es una construcción que se tiene que actualizar constantemente, además de lo espectacular, ¿cierto? Creo que sobre todo no descuidar el vínculo en lo cotidiano. Eso creería yo que me ayudaría un poco a cerrar hoy. Genial, muchísimas gracias, Natalia. Marta, Bueno, para añadir 3 palabras, escuchar. Escuchar es la manera de hacerlo fácil, que a veces, o sea, la facilidad en todo es hoy en día un... Y el compromiso con el entorno. Yo creo que estos son 3, bueno, por lo que he oído de Mari Carmen, imagino que de todos, la mayoría de ustedes, ¿no? Si tenemos estos 3 elementos, si estamos dispuestos a escuchar, si estamos dispuestos a ponérselo fácil, ¿no? Cada vez que decimos un no, apuntárnoslo y luego reflexionar por qué hemos dicho que no, ¿no? Porque si nos piden algo muchas veces y decimos que no, es que igual lo necesitan, pues escuchar, hacerlo fácil y compromiso con el entorno. Eso sí.
Pues muchísimas gracias a las dos, porque es siempre un placer contar con perfiles como los vuestros y sobre todo porque suman muchísima calidad a todo este programa que estamos haciendo de bibliotecas hexagonales, edición iberoamericana. Pues sin más dilación, nos despedimos. Esperemos que os haya gustado a todos vosotros los participantes. Y lo dicho, me ha apuntado un par de personas que no han podido asistir y que podrán tener acceso a los vídeos, pero a partir del 20 de este mes, del 20 de julio, en el que ya dejaremos en abierto todo el repositorio de libros y lo pasaremos al correo. Así que muchísimas gracias y que vaya muy bien el día. Chao, chao. Igualmente. Gracias. Chao, Chao, chao.